¿Cuántos de ustedes a veces batallan con, con temas complicados ahí, el miedo, la culpa? No sé, me imagino que muchos de ustedes en la mañana se levantan o en el día a veces tienen retos grandes, a veces no es fácil lidiar con estas cosas, pero también cuando pensamos en la identidad y el propósito, no sé si ustedes tienen la sensación de que a veces para muchas personas la vida es pagar cuentas, trabajar para pagar la casa, el agua, la luz, el gas, el teléfono, la comida, la gasolina. Y como que la vida se nos va en eso, ¿verdad? Y pensamos que para aquello para lo cual Dios nos hizo, pues ya habrá tiempo de hacerlo, ¿no? En algún momento lo vamos a hacer, pero mientras ahorita tengo que sacar lo que tengo pendiente para sobrevivir. Entonces, no sé si a veces tienen la sensación de que en lugar de estar viviendo, estamos sobreviviendo. ¿Sí se sienten así algunos? ¿Sí? Entonces, pensé que nada más era yo. Sin embargo, una de las cargas más grandes que Dios puso en mi corazón desde que estaba joven era buscar para qué me había hecho Dios. Era una pregunta que me generó una gran inquietud y hasta la fecha sigue siendo un tema muy importante, y creo que las herramientas que Dios me ha dado, quiero compartirlas el día de hoy con ustedes. Porque si no descubrimos para qué nos hizo Dios, corremos el riesgo de perdernos y vagar por el desierto 40 años, y cuando ya vamos a entrar a la tierra prometida, dice Dios, demasiado tarde, te tardaste mucho. Ojalá y a algunos nos pase como a Sansón, ¿verdad? Que por lo menos el último día de mi vida se cumplió el propósito para el cual Dios me hizo. Pero sería triste, ¿no?, que nos pasáramos mucho tiempo en nuestra vida haciendo cosas que no pudiéramos llegar. Entonces lo que quiero hacer el día de hoy es compartir con ustedes algo que de alguna manera ha transformado mi vida y espero que la pueda transformar a ustedes. Y batallé mucho con ponerle el título al mensaje, porque en realidad me hubiera gustado más que se llamara así. Si puedes poner la que sigue. Pensé que iba a ser un título un poco más apropiado. No sé si están familiarizados con esas frases. Pero ahorita vamos a descubrir qué tienen que ver esas frases con el título, ¿no? Pero es cómo nos vemos a nosotros mismos. Y hay algo que quiero que veamos, que es: Dios nos da un regalo, Dios nos da la vida, nos regala la vida y nos regala la oportunidad de tener una relación con Él. Cuando Dios hace al hombre, cuando Dios nos crea, Él está pensando en tener una relación con nosotros, que caminemos con Él, que haya una relación de cercanía. Y es muy interesante, ya lo he mencionado en otras ocasiones, Dios nos diseñó para que dependamos de las relaciones. Un ser humano aislado, sin tener una relación con alguien más, se muere. Siempre se me olvida el nombre, soy malo con los números de los reyes, pero un rey de Francia, no sé, fue un Luis, creo, no sé si 16 o algo así, siempre me confundo si fue el siglo XVI o el número del rey, etcétera. Pero el caso es que este rey decidió experimentar, porque él creía que los seres humanos no necesitaban a otros seres humanos para desarrollarse. Entonces tomó un grupo de bebés recién nacidos y los tenía en un lugar a donde no los tocaban, no los acariciaban, no tenían relación con ellos, solo los alimentaban, les daban de comer, y descubrió, bueno, más bien todos los bebés con los que hicieron el experimento, todos se murieron, ninguno sobrevivió. Porque somos dependientes de las relaciones, Dios nos crea para eso. Entonces ese es el regalo de Dios, que nos da la oportunidad no nada más de tener una relación, sino que además eso le da sentido a nuestra vida. Si no tengo una relación, mi vida no tiene sentido. Y cuando digo no tengo una relación, no me refiero a una relación de pareja, si no establezco vínculos con personas y sobre todo con Dios en una conexión, simplemente perdemos la oportunidad y perdemos muchas otras cosas. Y Dios nos da la vida y nos da la oportunidad de estar en el jardín del Edén. Adán y Eva los pone en el jardín del Edén y les dice que pues se van a enseñorear sobre toda la creación
Y ahí está todo el regalo, o sea, prácticamente Dios está poniendo el mundo a los pies del ser humano. Sin embargo, Satanás tiene también un regalo para nosotros. Entonces, ahí en Génesis, en el capítulo 3, si ustedes piensan en las Escrituras, pues Dios les había dicho en el regalo que les da, pueden hacer todo lo que quieran, pero de este árbol no pueden comer. Del árbol del bien y del mal no coman, ¿sí? Entonces, también estaba el árbol de la vida, pero le dice, de esto no coman. Entonces, conocen la historia, en la Biblia se refiere a la serpiente, aunque también hay aclaraciones a lo largo de la Biblia que se refiere a la serpiente antigua, que es una forma que Satanás toma. No sabemos exactamente si es una metáfora o es real, pero lo cierto es que él viene a tentar a Adán y a Eva y les dice, si comen de este fruto van a saber lo que Dios sabe y van a conocer todo y van a ser como Dios, en pocas palabras. Y entonces dice en el versículo 7, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por ahí y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Para mí ese es el regalo de Satanás, no fue darle el fruto prohibido, sino las consecuencias, y la primera consecuencia que viene es tomar conciencia de su desnudez. En otras palabras, lo primero que recibimos de Dios fue sentir vergüenza, ¿sí? Sentir vergüenza, y eso me parece muy emocionante. ¿Por qué? Porque significa que Dios nos diseñó para no tener vergüenza, ¿sí? Y cuando digo no tener vergüenza, no es ser cínicos, sino simplemente de tener libertad, porque la vergüenza nos limita, nos quita libertad. Entonces nos hace Dios para no tener vergüenza. Y eso a mí me resulta muy emocionante, porque imagínate cómo sería tu vida sin sentir vergüenza o sin conocerla. Entonces dice que corrieron a esconderse como consecuencia de la vergüenza. Corren a esconderse y posiblemente, no lo dice aquí, posiblemente la siguiente emoción que viene a raíz de la vergüenza es la culpa, ¿sí? Por eso me escondo, siento vergüenza, y la vergüenza tiene una relación muy estrecha con la culpa. Y más adelante resalté que dice, cuando Dios lo llama, ¿ustedes creen que Dios no sabía lo que estaba pasando? Si Él todo lo sabe y todo lo ve. Por supuesto que sabía lo que estaba pasando, pero le da la oportunidad, transfiere al hombre la oportunidad de ser responsable de lo que está sucediendo, y le da la oportunidad a Adán y a Eva de que usen sus palabras, su voz, para expresar cómo se sienten, en lugar de venir a afirmar y decir, y asumir. Dios le da la oportunidad de que ellos expresen, y dice, escuché que andabas por ahí y tuve miedo. Entonces tenemos la vergüenza, la culpa y el miedo. Porque estoy desnudo, por eso me escondí, ¿sí? Entonces, para mí son las tres primeras cosas que recibimos que Dios no nos había dado. Esos regalos no vinieron de Dios, ¿sí? Esas emociones, esas cosas, Dios no estaban en el plan de Dios que las tuviéramos, o al menos en su diseño original no estaban ahí. Pero ¿qué tan grande es el impacto de ellas en nuestra vida? ¿Qué tanto nos impactan? Y déjenme decirles que la mayoría de nosotros solamente podemos ver la punta del iceberg, ¿sí? Tiene un impacto profundo en nuestras vidas. Nosotros recibimos el pecado original de Adán y Eva y lo hemos heredado. No sé si ustedes saben que hay cosas que se heredan, que no estaban en nuestro diseño, y se pueden transmitir de un hijo a otro a través de un virus o de algún material genético que se inserta en nuestro material genético, y podríamos transmitirlo a otras generaciones. El pecado original funciona de esa manera, nosotros lo tenemos. Nada más que a veces ya ni siquiera nos damos cuenta, porque parte del trabajo de Satanás ha sido cegarnos. Simplemente no nos deja ver la realidad tal y como es. Pero
lo único que nosotros vemos y conocemos es la punta del iceberg, pero detrás de eso hay un impacto muy grande que no vemos y no conocemos, y mientras no lo descubramos y no trabajemos con él, no vamos a poder alcanzar muchas de las cosas que Dios tiene para nosotros. Hay promesas que Dios tiene ahí para nosotros. Pero esta ilustración, igual que el título, batallé mucho, yo quería ponérselas de una forma distinta. En realidad la forma en que quería ponerla era esta. Si pones la siguiente, por favor. Creo que no me está oyendo ahí atrás. Ahí está. En lugar del iceberg yo quería poner eso. No sé, pero se ve un poco triste el perro, ¿verdad? Te despiertas en la mañana, te sientas en tu cama, cansado, con culpa porque dices, no debe haberme comido esos tacos tan tarde, no lo vuelvo a hacer, ¿sí? O no debe haberme desvelado viendo la televisión, estoy cansado. O no debe haber hecho que hice ayer y hoy me siento mal. O llevo muchos días trabajando muy duro y hoy me siento tan cansado, no debería de trabajar tan duro. Y lo primero que viene a tu mente en ese momento es la culpa, ¿sí? Apenas te estás levantando y ahí está, la culpa. Estás sentado en tu cama y te ves el estómago y no te gusta. Lo ves y sin darte cuenta sientes vergüenza porque no te agrada cómo te ves. Y entonces empiezas a pensar, tengo que ponerme a hacer ejercicio y cambiar mi dieta, tengo que cambiar mi estilo de vida, porque si no me voy a morir pronto o me voy a enfermar. ¿Y qué va a ser de mis hijos? ¿Y qué va a ser de mi familia? Y todo lo que tengo pendiente. Y en fracción de segundos, en unos cuantos segundos, tú pasaste por la vergüenza, la culpa y el miedo, y así toma el control de tu vida todos los días, todo el tiempo. Sin darte cuenta, esas tres emociones están manejando tu vida. Porque decides hacer ejercicio no porque tienes ganas, sino porque tienes que hacerlo. Y entonces eso te lleva a otras emociones y a otras, y es como el hámster que se mete a la rueda que no se puede parar porque crees que si te paras vas a salir disparado de esa rueda. Y tu vida ha entrado en esa espiral que no sabes cómo detener. Quisiera que pensaras un momento y que empezaras a identificar esas sensaciones de vergüenza, de culpa, de miedo. El otro día estaba viendo una película y me llamó mucho la atención una frase, porque había un hombre que traía una camisa abierta, estaba medio barrigón, pero él se sentía guapo y sexy, ¿no? Y una mujer dijo, lo que me agrada de ese hombre es que se siente bien en su propia piel. Y esa pregunta me la tengo que hacer a mí mismo y te invito a que te la hagas. ¿Te sientes bien contigo mismo? ¿Estás satisfecho con lo que eres? Dice Dios que cuando terminó la creación, Él estaba satisfecho con lo que hizo. Que lo que dijo Dios, y todo lo que Dios hizo fue bueno, era bueno. Y también hay otra parte en la palabra de Dios que dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, si yo soy parte de la voluntad, si la voluntad de Dios es que yo esté aquí, cuando yo me miro en el espejo, me veo bueno, en el sentido de que Dios hizo algo bueno, agradable, perfecto, o Dios se equivocó. Yo sé que muchos de nosotros hemos creído que Dios se equivocó o que algo está mal. A lo mejor no hemos tomado las decisiones, pero quiero que veas cómo va ligado, que cada emoción que viene también está ligado a las decisiones que vamos tomando cada día. ¿Sí? Tú te levantas y empiezas a tomar decisiones porque tú decidiste bajar una pierna o la otra. Y son muchas pequeñas decisiones las que te van llevando ese día, pero todas tus decisiones te llevan a ser y estar en ese momento en tu vida donde estás y ser lo que eres. No es responsabilidad de otras personas. Hemos visto a grupos de personas que vienen de Estados Unidos
que vienen a servir a niños y a veces los llevábamos a trabajar en colonias de escasos recursos, un lugar que le decimos, en Back to Back le decimos Río 3, es una zona ya por Solidaridad, y y ellos estaban sorprendidos de ver a familias que vivían en el lecho del río, niños que viven con esas familias que andaban felices jugando en la calle, divirtiéndose con cualquier cosa, y les impactaba mucho eso y decir, híjole, estos casi no tienen nada y sin embargo ven la vida de una forma distinta. A lo mejor anhelan tener muchas cosas, ¿verdad? Como todos, pero a fin de cuentas, ¿cómo me estoy viendo? Y esos niños no están ahí por consecuencia de sus propias decisiones, tal vez son las de otras personas, sin embargo, es muy probable que algunos de esos niños ni siquiera estén sufriendo, porque ellos están viendo la vida desde la perspectiva que ellos la quieren ver. Y ellos se están divirtiendo y están siendo felices jugando con unos cartones o unos palos o algo así, porque ellos toman decisiones de disfrutar la vida de esa manera. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí con mis hijas pequeñas, nosotros bien emocionados dándoles el regalo de Navidad o el juguete que querían en su cumpleaños, y felices abrían el regalo y se ponían a jugar con la caja. Entonces, cada uno va tomando decisiones que nos llevan a ver la vida en la perspectiva en la que la queremos ver. ¿Cómo te ves? ¿Como este perro? Cansado, agotado, derrotado, no se le ve mucho la panza, pero un poco jorobado y con la correa en el cuello, algo que te ata, la lengua de fuera, tal vez porque necesitas enfriarte o porque estás cansado. Pero la meta no es que te sientas así, bueno, ya estamos así algunos, o hemos llegado a estar así algunos. Ojalá y todos estuviéramos de una forma distinta, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los efectos del miedo, la culpa y la vergüenza? Te limitan, te desgastan y te congelan y te anulan. Te limitan porque no ves el potencial de lo que Dios ve. Un día hace varios años, estábamos en la iglesia cuando todavía era ya en Lázaro Cárdenas, y me acuerdo que Dios me dio como, no sé si llamarle una visión o algo, pero me permitió ver a todos los miembros de la iglesia y todos estábamos exactamente de la misma estatura. No había ninguno más alto ni más bajo. Y además me permitía ver como todo el potencial que había en cada uno de ellos. Los científicos dicen que el ser humano, los que más han usado su cerebro, han usado el 10% de él, aunque dicen que algunos el 3%, pero el caso es que dicen que usamos muy poquito de nuestro potencial. Y yo creo que lo usamos muy poco porque no estamos viendo lo que Dios ve. René a veces dice que el día que haya un hombre en la tierra que realmente haga todo aquello para lo cual Dios lo hizo, que realmente esté conectado con Dios y camine en el potencial en el que Dios lo hizo, va a ser algo impresionante, impactante. Y yo creo que Dios quiere hacer muchas cosas a través de ustedes, no nada más de mí, de cada uno de ustedes. Y esa visión para mí era como ver que todos, para los ojos de Dios, tenemos todo el mismo potencial porque Dios no se equivoca. Yo creo que son nuestras decisiones las que nos llevan a tomar el rumbo que tenemos. Te desgastan. ¿Por qué te desgastan? Porque estás muy preocupado, el miedo, la culpa, la vergüenza, estás muy preocupado en muchas cosas que no te dejan ver lo que Dios quiere mostrarte. Vas por la vida caminando como en una carretera con neblina, que sabes que solo tienes que seguir por ese camino, pero no ves que sigue, no puedes admirar el paisaje, no puedes ver lo que está a tu alrededor, porque solo alcanzas a ver un poquito. Te congelan porque el miedo te congela, y te congela porque muchas veces no haces aquello para lo cual Dios te hizo. Había una canción, algunos a lo mejor la conocen, de un compositor español, ahorita se me olvidó su nombre, pero dice: ¿qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no sabes qué inventar. Nos quedamos congelados porque a veces simplemente no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer y te anula. Simplemente no cumples con aquello para lo cual Dios te hizo. Y Dios te diseñó, imagínense que hacemos una maravillosa máquina para hacer helados. ¿A quién no le gusta el helado? Hacemos una máquina maravillosa para helados y la usamos solamente como pisapapeles, para sujetar cosas para que no se muevan. Como que no, ¿verdad? O la usamos
pero la usamos cada 2 o 3 años cuando podíamos usarla muy seguido. Entonces te anula porque aquello para lo cual Dios te hizo no está sucediendo. Y los efectos es que te impiden que te conozcas a ti mismo, ¿sí? O sea, esas cosas que dije antes de alguna forma pueden ser interpretados que te impiden para que te conozcas a ti mismo. No tienes idea, ni yo tengo idea a veces de lo que Dios está viendo en mí. Y es, ¿realmente me conozco? ¿Realmente sé quién soy? A veces estoy viendo una versión de mí mismo que no es, ¿sí? Yo puedo ver personas que tienen expresiones de emoción y pueden ser muy chistosas y explosivas y estar haciendo muchas bromas y ser bromistas y tener siempre, ser el alma de la fiesta, el que siempre está haciendo reír a los demás. Estábamos en una sesión de terapia grupal para un grupo de personas con adicciones y escuchando a los adictos que estaban hablando ahí, uno de ellos se levantó y dijo, hicieron un trabajo de hacer unas máscaras con yeso, de yeso, las pintaron y su trabajo era destruirlas porque el objetivo era que ellos pudieran presentarle a los demás la máscara que tenían y que era esa imagen que tenía la gente de ese adicto, de esa persona, y destruirla para poder caminar por la vida sin esa máscara y ser ellos mismos. Entonces, la máscara que él presentó era de un payaso. Y dice, yo toda la vida me la he pasado haciendo reír a la gente, bromeando, siempre siendo el alma de la fiesta, pero la realidad es que es solo una máscara, porque tengo tanto miedo, le tengo tanto miedo a la vida, que me escondo detrás de ella porque no quiero mostrar lo que soy y las cosas que hay en mi vida. Entonces empezó a hablar de detalles de su pasado, de su vida, que aunque no eran terribles, para él eran muy impactantes. Y había muchas cosas que él no estaba viendo. Él era una persona que había sido adoptado y él le seguía doliendo no haber estado con sus padres y no había terminado de aceptar el amor de su familia que lo había adoptado. Entonces, él no estaba disfrutando de lo que la vida tenía para él, ni podía ver lo que Dios tenía para él, porque no podía conocerse a sí mismo por el dolor, por la vergüenza, porque decía que le daba vergüenza decir que era adoptado. Y decidió ponerse esa máscara. Entonces muchos de nosotros somos algo que no somos y no nos estamos viendo a nosotros mismos. Y te impiden cumplir con el propósito de Dios. ¿Qué mayor razón hay de ser de la vida si no es cumplir con aquello para lo cual fui creado? Como mi máquina de helados, ¿qué sentido tendría tenerla si no vamos a disfrutar el producto de lo que eso viene y el placer de disfrutar los helados? ¿A cuánto les gustan los helados que hacen aquí en el Cercado de la Regia? A nosotros nos gustan tanto que decidimos comprar una máquina igual y comprar la materia prima de ellos para poder ofrecer helados a otras personas en back to back. Porque cuando tú fuiste diseñado para algo y eso cumple el propósito, motiva y entusiasma a otros. Estoy seguro que algunos de ustedes hasta han llevado, yo llevo a familiares o amigos, los llevaba hasta allá solamente a que probaran el helado porque me gusta tanto que quiero que otros lo conozcan. Entonces, cuando tú estás cumpliendo con el propósito para el cual Dios te hizo, eso te lleva a estar, en griego se dice enteos. Enteos significa estar en Dios, estar en el plan de Dios. Y la palabra entusiasmo viene de la raíz enteos, ¿sí? Cuando tú estás haciendo aquello para lo cual Dios te hizo, Dios te entusiasma, te produce entusiasmo y el entusiasmo se contagia. Y tú puedes entusiasmar a otros cuando tú estás dejando que Dios obre a través de tu vida. Pero para eso hay que trabajar en algunas cosas y no es imposible, simplemente es hacerlo, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han escuchado discursos de fin de cursos o cuántos de ustedes les tocó dar su discurso de fin de secundaria o de prepa o de la universidad? Tenemos muchos estudiantes en back to back, entonces hubo una temporada que fui como a 5 ceremonias de, pues no sé, como les digan, de graduación, ceremonias de graduación.
Y normalmente en la ceremonia de graduación habla un estudiante, habla un maestro o alguien que les da un discurso a los jóvenes y alguien más, alguna autoridad. Por lo menos son 3 discursos. Así es que me chuté como 15 discursos de graduación en un periodo de unas semanas, ¿no? Y me di cuenta de un factor común. Todos hablaban del sacrificio y del esfuerzo. Y de un gran sacrificio para poder haber estudiado y un gran esfuerzo. Entonces estaba con uno de mis hijos, volteo y le digo, la verdad, sea honesto conmigo. ¿Te esforzaste para terminar la universidad o solo hiciste lo que tenías que hacer? Y dice, honestamente, solo hice lo que tenía que hacer. ¿Te sacrificaste? ¿La verdad te sacrificaste? Y dice, pues no, más bien fue un privilegio. ¿Cuál sacrificio? Más bien fue un privilegio poder tener la oportunidad de estudiar. ¿Tú crees que tu familia se sacrificó? Es decir, dejó de hacer algo para que tú tuvieras la oportunidad de estudiar. Dice, bueno, en particular mi familia no. Posiblemente haya familias que sí alguien haya hecho un sacrificio para hacerlo, pero en general, para poder cumplir con el propósito de Dios y conocerte a ti mismo, no tienes que hacer ningún esfuerzo ni ningún sacrificio, ni vas a pagar un precio alto, solo tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y es darte un tiempo, detenerte un momento y ver cómo puedes superar esto. Entonces, quiero darles estas ideas de cómo superarlos para llegar a la meta, porque el propósito, yo quisiera que al final de tu vida no dijeras, pues me la pasé pagando cuentas, me la pasé pagando facturas y ahora ya que me jubilé, ahora sí ya tengo tiempo para hacer lo que quiero, pero ya estoy cansado. ¿Qué puedes hacer para superarlos? Entonces, conócete a ti mismo. Para conocerte a ti mismo tienes que ser muy honesto y empezar a tratar de entender de qué manera te diseñó Dios. ¿Ves lo que Dios ve o ves lo que el mundo dice que eres? ¿Tú eres un flojo? ¿Tú eres un enojón? ¿Tú eres un amargado? ¿Tú no eres bueno para la escuela? ¿Tú no eres muy inteligente? Porque muchas veces es lo que oímos. Me llama la atención cómo a veces en nuestra cultura, en lugar de motivar positivamente, motivamos negativamente, y en lugar de enfocarnos en la tarea, nos enfocamos en la persona. Por ejemplo, si alguien tira basura, en lugar de decirle, no tires basura, le dices, no seas cochino. ¿Sí? Cuando alguien no se quiere levantar, en lugar de decirle, levántate porque se hace tarde, le dices, no seas flojo. O en lugar de decirle, ve y tiende tu cama, le dices, no seas flojo. Cuando estás tratando de decirle, creo que sería mejor que tendieras tu cama o eso sería bueno. Usamos adjetivos calificativos y nos enfocamos en la persona cuando no es la persona, sino la acción. Entonces, conócete a ti mismo. ¿Realmente qué eres? ¿Es lo que la gente dice que eres? ¿Es lo que ves en un espejo? ¿O ves lo que Dios está viendo de ti? Porque Dios dice cosas muy buenas de ti. Dice que eres sal y luz del mundo. Dice que eres nación santa. Dice que eres escogido por Dios para andar en buenas obras. Dice que eres un hijo de Dios. Dice que eres embajador de Cristo. Dice que eres santo, que ya no eres pecador. Dice, eso lo voy a dejar para otra predicación. Tengo una lista de tu currículum que puedes ver ahí. Y es impresionante todo lo que Dios dice que eres. Pero la pregunta es, ¿estás viendo lo que Dios ve? ¿O ves lo que quieres ver o lo que otros te dijeron que vieras? Y otro reto es atravesar el muro, porque la realidad es que ahí la tengo. Ahí está la realidad, ¿sí? Ahí está la realidad y yo tengo que atravesar ese muro. Y no voy a atravesar ese muro si no hago algo. Empieza a hacer algo. Haz algo. Me acuerdo que mi abuelo me decía, tenía yo 23, 24 años más o menos, y me dice, ¿y tú cuándo te casas, mijo? Y le digo, uy, abuelito, no tengo ni en qué caerme muerto. Y movió la cabeza, dice, los jóvenes de hoy están mal. Le digo, ¿por qué, abuelito? Me dice, ¿qué crees que tenía yo cuando me robé a tu abuela? Y me impactó lo que él me dijo, me impactó mucho. Porque la realidad es que muchos de nosotros le tenemos tanto miedo a atravesar el muro, a enfrentar la realidad, que seguimos chocando con ella. Y creemos que no podemos. Ya hace rato cantábamos algo acerca de los gigantes. Y nosotros vemos gigantes cuando para Dios eso es bien fácil, pero requiere de la decisión de nosotros de dar el paso para atravesar el muro.
Hay muros con los que estás chocando. Y tú dices, otra vez la burra al trigo, otra vez volví a cometer el mismo error. O sigo batallando con lo mismo. No es que, si no tomas la decisión, solo tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y para eso te tienes que conocer. En el mensaje anterior o en otros mensajes he dicho que tienes que voltear a tu pasado y darle sentido a tu pasado y decir de dónde vengo. ¿De qué forma me impacta mi pasado? Para que sepas quién eres y puedas caminar y decir, eso no soy yo, o eso sí soy yo y es hacia donde tengo que caminar. Cuando le pedí a mi esposa que se casara conmigo, tenía yo, la conocí, comencé a salir con ella, tuve que salir, una semana tuve que salir de Canadá. Bueno, la verdad es que tuve que salir porque cuestiones migratorias, tuve que salir. Pero un mes después estaba yo de regreso. Vendí todo lo que tenía y todo lo que pude para comprar mi boleto y regresar. Así es que en ese periodo vamos a decir que había transcurrido un mes, y un mes y medio después de que regresé, le pedí a mi esposa que se casara conmigo. Yo tenía una maleta con mis cosas y mis manos para trabajar, era desempleado, y le dije, ¿te quieres casar conmigo? Eso es todo lo que tengo, una maleta con ropa y mis manos para trabajar. Y me acordé de lo que me dijo mi abuelo. Y pienso mucho en esto. Hay que atravesar el muro. Si Dios te está llamando a hacer algo, tienes que dar pasos de fe. ¿Da miedo? Sí, da miedo. No sé, yo en ese momento no sabía qué iba a hacer, cómo iba a enfrentar la vida, pero estaba seguro de algo, que Dios estaba conmigo. Empieza a hacer algo. Lo peor que puede pasar es que Dios te diga, por ahí no, por ahí no. Pero si tú no empiezas a usar tus dones y habilidades para extender el reino de Dios, cuando hablo de extender el reino de Dios, no nada más es de ir a predicar el evangelio. El reino de Dios se extiende en los corazones de las personas, ¿sí? Entonces no se trata de ver el número grande, sino el reino de Dios está establecido en tu corazón. Tu corazón, lo que Dios está haciendo, está impactando a otras personas para que el reino de Dios se extienda y alcance a otros. Muchas veces ni siquiera tengo que decir nada. Lo que hago puede transformar la vida de las personas. Entonces empieza a hacer algo. Empieza a hacer algo. Se los digo por mi propia experiencia. No sé, Dani, a lo mejor tú me llegaste a oír tocar la batería alguna vez. La toco muy mal. Tengo muy mal ritmo. Pero por 1 año o 2 años, no me acuerdo cuánto tiempo, yo toqué la batería en la iglesia y digo, de verdad que Dios es impresionante, porque o Dios le hacía que la gente escuchara diferente lo que yo hacía, o Dios hacía que yo tocara bien solamente durante el tiempo de la alabanza, no sé cuál de las dos, pero las dos eran milagrosas, ¿no? Y luego llegué a cantar y dirigir la alabanza. Si ustedes me escuchan cantar, la verdad es que mi esposa siempre me dice que mejor me calle, ¿no? O que cante en el baño. Pero por cierto tiempo dirigí la alabanza en la iglesia. Y así como eso, intenté muchas cosas tratando de buscar para qué me hizo Dios. ¿Para qué te hizo a ti? Y no me refiero solamente al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a la congregación, sino me refiero a otras cosas que Dios tiene fuera de aquí, de esto que le llamamos iglesia. Dios quiere usarte de alguna manera. Empieza a hacer algo. No vivas tu vida separada de lo secular y lo espiritual. Es una sola vida. Tu vida espiritual es todo el tiempo. No puedes, en la iglesia soy de una manera, o cuando son las cosas en la iglesia de una forma y afuera soy de otra. No, tu vida es, siempre Dios está ahí, Dios está en todas partes, Dios no va y viene, Él está presente en todo momento. Y eres un ser espiritual, no dejas de serlo así a veces, esto lo decido así, esto lo decido así, no. Tu dinero, tus relaciones, tus posesiones, tus bienes, tus acciones, todas ellas son espirituales. No me refiero a equivocadamente espiritualizar las cosas, sino simplemente entender que Dios quiere que seas un ser completo. Entonces empieza a hacer algo. ¿Qué vas a hacer? Hay una inquietud fuerte y la verdad traigo una carga muy grande en mi corazón y la compartía con René. Nosotros somos la sal y la luz del mundo. Nosotros somos quien debe decir, me refiero a la iglesia, no a ustedes, sino a la iglesia de Cristo. Dios nos escogió a nosotros para decirle al mundo cómo hacer las cosas, para iluminar, para darle sabor.
y creo que estamos muy limitados y solamente vemos, yo creo que ni siquiera la punta del iceberg, vemos muy poquito del potencial que Dios tiene en nosotros. Yo quiero retarte a que te conozcas a ti mismo, descubre quién eres, dale sentido a tu pasado, mírate como Dios te ve y deja que el Espíritu Santo transforme tu mente. Por sobre todas las cosas, pídele que se haga la voluntad de Dios en tu vida, aún por encima de la tuya. ¿Sí? A veces le digo, Señor, hágase tu voluntad aún por encima de la mía. Y se dice fácil, ¿verdad? Pero a veces da miedo, porque a lo mejor significa que Dios va a darme un giro completamente diferente a lo que estoy haciendo, y eso asusta porque lo desconocido nos da miedo. Pero acuérdense, el miedo fue un regalo que Dios no nos dio. Acuérdate de dónde viene eso, de dónde viene el miedo, la vergüenza y la culpa. Entonces, deja que Dios transforme tu mente. Atraviesa el muro, busca su origen. ¿De dónde viene eso? Tráelo a la luz. Cuando las tinieblas son traídas a la luz, las tinieblas no prevalecen en ella. Enfréntalo, solo haz lo que tienes que hacer. No tienes que hacer un esfuerzo, que va a ser difícil y doloroso tal vez. ¿Sí? Entonces, y entrégaselos a Dios, porque no es, cuando tú lo traes a los pies de Cristo, dice Él que nuestro yugo es fácil y la carga es ligera. Cuando estamos en el camino que Dios nos llevó, si tú se los traes, Dios lo va a transformar. Hay veces que nosotros nos estamos ahogando en un vaso de agua. He estado batallando con decisiones que tengo que tomar, con retos que Dios me pone enfrente, y a veces solo estamos haciendo un gran drama, porque a veces lo traemos delante de Dios y a veces Dios lo resuelve de una forma tan impresionante que Dios dice, nada más estabas haciendo puro drama, le estabas haciendo porque quieres, porque si lo sueltas y me lo entregas, yo lo voy a transformar. Pero estamos así como el del Señor de los Anillos, de my treasure, y no lo quieres soltar, ¿sí? Que no te pase como al faraón de Egipto cuando Dios mandó las plagas. Por favor, piensa qué cosas tienes que atravesar, qué cosas tienes que enfrentar, y no es más que tomar la decisión de entregárselo a Dios, pero a veces no lo queremos soltar. Estamos tan apegados con eso que nos está estorbando que creemos que si me lo quitan me voy a morir. ¿Sí? No sé cuántos de ustedes les dice o han escuchado de alguien que les dice que tienen un problema de salud y que necesitan cirugía. Y lo primero que viene es no, mejor que se quede así, porque me va a costar, me va a doler. ¿Y qué tal si algo malo pasa? El faraón de Egipto le dice a Moisés, que la plaga de las ranas, le dice, llévate esta plaga, dile, ora a tu Dios y pídele que se lleve esta plaga. Y le dice Moisés, claro que sí, ¿cuándo quieres que ore? Algunos conocen la respuesta. ¿Cuándo le dijo que orara? Mañana. Dice, a ver, espérame, si tienes un problema de una plaga y estás harto de ella y ya no quieres vivir con eso, y Dios te dice, claro que sí, ¿cuándo quieres que lo quite? Mañana. No tiene sentido. Es absurdo. Pues en este instante, no ahorita, no mañana. Déjame acariciar otro poquito las ranas, ¿no? Sentir su baba y que están ahí en todos lados. Entonces, entrégaselos a Dios. Parte del reto de atravesar el muro es ponerlo a los pies de Cristo, decir, Señor, aquí está eso con lo que estoy batallando. Haz un plan. Reconoce tus limitaciones. Reconoce tus limitaciones, conoce tus dones, da pasos de fe. Un día conocí una persona como de este tamaño, con una espalda bien ancha y bien fornida, ¿sí? Que quería practicar un deporte que era para una complexión delgada y alta. Y yo le decía, ¿no crees que sería mejor que hicieras un deporte un poco más adecuado a tus características? No, es que eso a mí no me gusta. Ok, está bien, no te gusta, está bien. Pero reconoce tus limitaciones, ¿sí? Reconócelas. Aunque recuerden algo que me gustó mucho la predicación de René hace unas semanas, que dijo, cuando se encuentra el grupo que viene con Jesús entrando a la ciudad y el grupo que va a enterrar a una persona, y esta es la realidad y esta es la verdad de Cristo y tu realidad. Cuando digo reconoce tus limitaciones,
no es que solo veas lo que te limita, sino que realmente puedas identificar qué me está limitando. ¿Realmente viene de Dios? La culpa, la vergüenza, el miedo, ¿realmente son cosas que vienen de Dios? Esas a las limitaciones que me refiero. Si yo sé que tienes una realidad, la realidad te dice una cosa, pero la verdad de Cristo te dice otra. Y dice que Él te hizo para que andes en buenas obras. Entonces, esa es la verdad, y la realidad te dice que no tienes tiempo, que te va a costar mucho, que va a ser doloroso. Hay 1,000 niños en casas hogares en el estado de Nuevo León. Hay 3,000 congregaciones evangélicas en la zona metropolitana de Nuevo León. Con una de cada 3 iglesias, con una familia de una iglesia de cada 3 iglesias que dijera yo quiero acoger a ese niño en mi casa, no habrá niños en las casas hogares. Llevamos 5 años trabajando, 3 años trabajando en función de esto con el acogimiento familiar, y ahorita hay 19 niños en familias de acogimiento. ¿Realmente es tan difícil? ¿Realmente es tan difícil? Hay gente que me dice, ¿cómo le hiciste para tener 23? Les digo, no tengo ni idea. La verdad no tengo ni idea. Solamente el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo le hicieron para aguantar tanto? El otro día un papá de acogimiento me habló para explicarme una situación que estaba pasando con una de sus chicas. Bueno, ellos solo tienen una chica, y entonces platicaba con él, me reía un poquito por el drama que estaba pasando ahí, porque ya habíamos pasado por eso. Entonces le platiqué mi experiencia. Y después me dice, no puedo entender cómo le hicieron. Si yo con uno, ustedes tenían 6 o 8. Y le digo, pues solamente Dios, solamente el Espíritu Santo de Dios es el que puede hacernos eso. Entonces, conoce tus dones y da pasos de fe. No estoy hablando de que acojas a un niño, es un ejemplo solamente que estoy poniendo, pero lo que estoy diciendo es que si no empezamos a hacer cosas, nos vamos a quedar viendo la carrera nada más, cuando a lo mejor Dios quiere que tú seas uno de ellos, de los que pueda llegar a ganar. Entonces haz un plan. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te hizo? Porque hay un riesgo muy grande, ¿sí? Tenemos un llamado a ser sal y luz y extender el reino de Dios. Hay muchos otros llamados, solo quise destacar estos 2. Dios te está llamando a hacer algo, ¿sí? Dios te está llamando, pero hay un riesgo a que respondas de esa manera. ¿Y mis 50,000 pesos? ¿Sí? Son pretextos, son excusas, porque Dios te dio dones. Me gusta mucho la parábola de los talentos. No sé si ¿cuántos de ustedes saben cuánto es un talento? Más o menos en números de hoy. ¿Alguien tiene una idea? Un talento es más o menos el equivalente a una familia promedio en cualquier parte del mundo, ubícala donde tú quieras, pero una familia promedio que tiene sus gastos cubiertos sin vivir con lujo ni pobreza, una familia de la clase media, el salario de 20 años. El equivalente al salario de 20 años. Entonces, si Dios te dio un talento, te dio mucho, ¿sí? Si te dio 2 o 3 o 5, te dio demasiado. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Los vas a esconder? Porque Dios te va a venir y te va a preguntar, ¿qué hiciste con el talento, con tus 50,000 pesos? Y no puedes tener pretextos de decir que los perdiste o te los robaron, porque son tuyos. Y si no los usas, Dios te los puede quitar y dárselos a otros. No digas tengo miedo. Entiende lo que digo. Todos en algún momento de nuestra vida sentimos miedo. Pero si logras descubrir la raíz del miedo, ya no le vas a volver a tener miedo. ¿Cuántos de ustedes le tienen miedo a la oscuridad o le tenían miedo a la oscuridad? No levanten la mano, porque sé que a algunos les da vergüenza decir que le tienen miedo a la oscuridad. Y como me da vergüenza, eso me lleva a sentir culpa, porque ahora me siento culpable porque no levanté la mano para decir que me da vergüenza. ¿Sí? ¿Sí entienden cómo funciona? ¿Se están dando cuenta de cómo funciona? Lo profundo que ha llegado en nuestra vida. Entonces yo le tenía miedo a la oscuridad de niño. Y empecé a ir a los Boy Scouts, y un día en un campamento me perdí en la noche. No sé, ¿alguno de ustedes fue el lobato? ¿Nadie fue lobato en los Boy Scouts? Es muy bueno, desarrollas muy buenas habilidades para la vida.
los lobatos se dividen, los Boy Scouts están divididos en varios grupos. El de los más pequeños se llama manada y están organizados por seisenas, son los lobatos, y las seisenas son grupos de 6 niños, obviamente, y el jefe de la seisena va al frente y el subjefe de la seisena va atrás. Y en el caso del grupo en el que yo estaba, las seisenas tenían colores, era del blanco al negro. Yo era el subjefe de la seisena negra. Así es que dijeron, vamos a caminar por el bosque sin lámparas, y los maldosos de los líderes del clan y de los otros se escondieron y nos querían asustar y hacernos bromas por ahí. Entonces imagínense el subjefe de la seisena negra, la blanca adelante, la negra atrás. ¿Dónde iba yo? Yo traía unos zapatos de suela de cuero porque no teníamos mucho dinero para tener zapatos deportivos, o en esa época no existían mucho ese tipo de zapatos, así es que el piso estaba húmedo, resbaloso. Yo iba con, no miedo, pánico. Entonces, caminando en el bosque, a veces nos hacían pasar por donde había muchas ramas tiradas, secas. Piso, se me mete el pie entre las ramas, cuando saco el pie se me queda el zapato adentro. Entonces, obviamente por miedo y vergüenza, no dije que tenía miedo y no expresé mi temor, no pedí ayuda porque todos iban a burlar de mí. Entonces trato de sacar mi zapato, todo estaba oscuro, empecé a llorar, las lágrimas no me dejaban ver, veía todo borroso, todo oscuro. Finalmente encontré mi zapato, corrí a alcanzarlos, iban ya muy lejos, pero descubrí algo. A veces tus temores tienes que llevarlos al límite, porque es allá donde te das cuenta que la realidad no es como tú la estás viendo. Si le tienes miedo a algo, enfréntalo. Esa experiencia me marcó. Recuerdo que regresamos, un día estaba lloviendo, llegué a casa, aquí está mi papá que vino de visita, si te acuerdas. Me enfermé del estómago, me dio vómito y diarrea y fiebre y todo, pero no fue más que una somatización de mi cuerpo de esa experiencia. Más adelante, cuando ya tenía yo como 20 años, 19, 20 años o 21, empecé a trabajar en un campamento de educación ambiental y teníamos un juego en la noche donde nos teníamos que esconder y los niños nos tenían que encontrar, y nosotros corríamos por el bosque a escondernos, y a veces yo me metía en hoyos, así en hoyos en la tierra, que después al día siguiente salía, yo decía, ching, ¿cómo me metí ahí? Si a lo mejor ya había insectos o algo ahí adentro. Y a veces me metía, pero porque realmente Dios transformó mi corazón. Un día estando ahí en el bosque empecé a sentir miedo y Dios me dijo, yo estoy contigo. Ni siquiera, les puedo decir que estaba yo feliz arriba en un árbol como a 4 o 5 metros de altura, ahí sentado a ver si los niños me encontraban. Yo no me quería bajar de ahí. Dije, es más, si me puedo quedar a dormir aquí me quedo. Entonces, enfrenta tus miedos. A lo mejor ese es el muro que tienes que atravesar. A lo mejor tienes miedo a algo diferente, ¿verdad? A lo mejor le tienes miedo a que te rechacen, a que te quedes solo, a que los demás no te ayuden, a que no tengas recursos. Me amarraron como puerco. Si eso piensas de ti, a veces no nos damos cuenta de lo que decimos, pero cuando te conozcas a ti mismo ni siquiera vas a poder expresarte de esa manera acerca de ti mismo. Y no vas a tener excusas. No choqué, me chocaron. Si ustedes vieron el video de esa persona, son excusas. La verdad es que yo estoy impresionado porque esas frases que todos las conocemos, dense cuenta de quién vienen, de qué tipo de personas vienen. No estoy diciendo que ellos sean malas personas, pero en qué circunstancias estaban cada uno de ellos. Alcoholizados, drogados, en situaciones en las que no creo que sean modelos de vida. No creo que sean modelos de vida, y sin embargo dense cuenta cómo esas son las frases célebres que estamos acuñando en nuestra sociedad. No respondas de esa manera. Más bien responde, me diste 50,000 y lo dupliqué. Sí puedo, soy escogido por Dios. Si fallo, corregiré el rumbo porque me hago responsable de mis acciones y puedo hacer las cosas diferente. A lo mejor tú sientes que hoy has fallado, que hasta ahorita dices, bueno, no sé qué edad tengas, a lo mejor eres adolescente, a lo mejor tienes 80 años, pero acuérdense que el cerebro es plástico y Dios lo diseñó de tal manera que podemos cambiar en cualquier momento. Si no,
no estaría en la Biblia que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Dios no hubiera dicho eso si no se pudiera. Si tú quieres que Dios empiece a transformar tu vida y empiece a desarrollar el potencial, yo simplemente veo lo que Dios me muestra y veo que de esta iglesia van a salir muchos ministerios. No sé, a lo mejor es mal poner un ejemplo de referencia, pero muchas cosas como back to back, y no me refiero solo a los huérfanos, sino me refiero a cuántos llamados hay que Dios tiene para ir a hacer cosas para transformar el mundo y la sociedad donde vivimos. Y aquí está lleno de gentes que pueden hacer todo eso. A lo mejor ya estás haciendo algo, a lo mejor Dios te está llamando a hacer más, pero ¿qué vas a hacer con el miedo, la culpa y la vergüenza? Entonces, quiero desafiarte nada más, te reto a que no dudes. Si Dios te está llamando, da el paso, da el paso. A lo mejor tus palabras te van a atar, pero mejor que te aten con algo bueno y no con algo malo. Mi esposa y yo hicimos una declaración cuando estábamos por casarnos. Ustedes saben que en algunas culturas se acostumbra a enviar una tarjeta donde están comprometidos y dicen que se van a casar. No es la invitación a la boda, pero mandan una tarjeta donde dicen que se van a casar. Mi esposa y yo hicimos una tarjeta y la mandamos, y lo que pusimos como frase es: yo y mi casa serviremos al Señor. Mis palabras me ataron, pero me ataron para algo bueno. ¿Qué le vas a decir al Señor si te está desafiando el día de hoy? Hoy Dios te hace la invitación a que des un paso. A lo mejor ni siquiera sabes qué tienes que hacer, pero Dios no quiere que sepas qué tienes que hacer. Lo que Dios te está desafiando es a decir: sí, sí quiero, o sí lo voy a hacer. No sé ni qué me estás llamando, pero sí. Como fue el caso de mi esposa y el mío. Nosotros no sabíamos a qué nos llamaba Dios, solo le dijimos que sí. Entonces, si Dios te está llamando, no le digas como el faraón: mañana. Si te está haciendo una invitación, da ese paso. Solo haz lo que tienes que hacer. ¿Cuánto tiempo y cuánto trabajo te va a tomar realmente descubrir ese propósito y deshacerte de esas cosas que te estorban? No lo sé. Puede ser un instante. Pueden ser días o meses, pero da el paso. Dalo consciente de decir: creo que la vida es más que venir a la iglesia y tener comunión con Dios y estar bien. Se trata de Él. Él quiere extender su reino, Él quiere transformar el mundo, Él quiere tener una relación contigo. Entonces, si tú crees que Dios te quiere usar, yo te reto a que pases. Te reto a que des un paso al frente. Cuando digo un paso al frente, no es que vengas aquí adelante. Si lo quieres hacer, hazlo. Si para ti eso es lo que necesitas hacer para atarte, para amarrarte a una declaración que va a salir de tu boca, hazlo. Comprométete. Entonces te invito a que te pongas de pie o sentado o de rodillas o aquí al frente, como tú quieras. Si Dios te está hablando, da el paso y haz algo. Voy a orar por ti. Los que quieran pasar son bienvenidos, los que quieran estar en su lugar, adelante. Yo quiero orar por ustedes y para que Dios realmente nos muestre y que dentro de poco tiempo podamos voltear, que la iglesia está yendo más allá de lo que hacemos aquí los domingos o entre semana, y que va más allá. Y si decimos que Dios puso esta iglesia para alcanzar a mucha gente, realmente lo veamos. Señor, en nombre de Jesús, en nombre de Cristo Jesús, Padre, tú sabes el plan que tienes en nosotros. A veces nosotros no vemos más que un poquito, pero tú lo ves todo, Dios. Tú estás a cargo de todo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que toques el corazón de cada persona que está aquí. Que no sea nada más la emoción, Señor, sino que de verdad demos ese paso para decir: ya no quiero esa culpa, la vergüenza, el miedo. Quiero ver lo que tú ves y empezar a caminar en lo que tú tienes para mí. Tomar ese regalo que me diste y realmente extender tu reino, Señor, y ser sal y luz al mundo. En el nombre de Jesús yo oro por cada persona que está aquí.
por las que están al frente y las que no están, Señor, porque tú sabes a quién le estás hablando. En el nombre de Jesús, yo declaro bendición, Señor. Y declaro que sus ojos son abiertos y que ellos ven lo que tú quieres que veas, Señor. Y ellos van a andar en los caminos en los que tú quieres que anden. Y tu gloria, Señor, va a ser manifestada a través de sus vidas, para la gloria de tu nombre, Señor. No para que nosotros seamos reconocidos, sino para que tú seas exaltado, Señor. Te bendecimos, Dios, te glorificamos, te damos gracias, Señor, porque solo tú eres el que hace las cosas y el que transforma corazones, Señor. Te entrego la culpa, el miedo, la vergüenza, Señor, esos regalos que no vienen de ti, Señor, los ponemos a tus pies, y a tus pies ponemos también nuestros planes, nuestros deseos, Señor, aquí están. Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor, porque sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Padre, que esta congregación y la gente que está afuera, Señor, los que te conocemos y nos has llamado, realmente seamos un instrumento de bendición a aquellos que no te conocen y que seamos usados para transformar el mundo, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.